Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos dialogando con el doctor Osvaldo Patiño. Está enterándose usted de la admiración que siento por este profesional médico de nuestro país, un maestro para mí de la medicina argentina. Bueno, ¿cuáles son, amigo mío, las lesiones más frecuentes en hombro y rodilla? A ver, ¿por cuál empezamos? Mira, Jorge, las dos son bastante frecuentes. El hombro en general tiene muchas lesiones tendinosas, es una articulación que está colgando, es compleja su anatomía y su función, son complejos los músculos que la rodean, tiene mucho que ver con la columna cervical, dorsal, tiene a veces que ver también con la pelvis, aunque esto parecería ilógico, y cada vez más vemos lesiones que antes no eran diagnosticadas. Entonces, los nuevos procedimientos, las técnicas de semiología clínica permiten hacer diagnósticos mucho más certeros. Igual siempre hay controversia con respecto a en qué momento hay que operar, en qué momento no hay que operar. Obviamente excluyo de esto las fracturas, etcétera, que en general son quirúrgicas. Han aparecido en los últimos años nuevos elementos de prótesis para los hombros. Ah, mira vos. En el paciente que tiene una artrosis severa, así como se hacen reemplazos de cadera y de rodilla, se hacen también reemplazos de hombro. ¿Y ese material qué material es? Son materiales específicos que no tienen rechazo. Que no tienen rechazo. No tienen rechazo, igual que la cadera y la rodilla, y que permiten una movilidad aceptable. Nada es igual que el original. Esto hay que decir. Nada es igual que el original. Nada es igual. ¿Y requiere después de esa cirugía ir a ese reemplazo kinesiología? Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí. A veces es más compleja, a veces es más simple. En la cirugía del hombro, de los reemplazos articulares, fundamental, un cirujano experto en hombro, tiene que ser experto en hombro, una buena prótesis, una buena selección del paciente y una rehabilitación adecuada. Hay que darle tiempo al paciente que vuelva a tener una función aceptable. Pero nada es igual que el original. Nada es igual. Ni el hombro, ni la cadera, ni la rodilla, ni nada. Eso hay que saberlo. Por eso decís siempre que hay que preservar. Fundamental. Para lo cual se requiere un trabajo kinesiológico inteligente, serio. Y el kinesiólogo tiene que educar al paciente. A ver, para ser concreto, si yo a esta altura de mi vida quiero ser el campeón de tenis del club, no habiendo sido un tenista de nivel, porque era un tenista de medio pelo para abajo, es muy probable que me rompa. Ya no puedo ser el campeón del club. Podré jugar, divertirme, pero evidentemente si quiero pasar la línea, digamos, del equilibrio y de la prudencia, voy a sufrir lesiones. Lo mismo pasa con la rodilla. Si yo ahora, que nunca corrí maratones, quiero empezar a correr maratones, mi rodilla no va a durar. Todo se gasta. Todo se gasta. Todo se gasta. Mi obligación como profesional es lograr que tu rodilla y tu hombro te duren hasta el último día de tu vida. A veces no es factible. A veces yo mismo le digo al paciente, mire, hasta acá llegué, no puedo hacer más, y tiene que consultar a un cirujano para que lo opere. O sea, ni ir excesivamente de un lado ni del otro, ni operar excesivamente y precozmente, sin fundamentación, ni tampoco hacer rehabilitación sin fundamentación. A veces es necesario. Yo me operé de los hombros, porque se me rompió el manguito rotador. ¿En los dos hombros, Osvaldo? Y sí, tuve lesiones jugando al tenis y nadando en el hombro derecho. ¿Nadando? Nadando, sí, pero nadaba, me entrenaba para correr alguna carrera corta. Por supuesto que salía siempre último, ¿no? O entre los últimos 10. Y había tenido un traumatismo hace varios años jugando al pádel, y en el otro me lo rompí jugando al fútbol. En un movimiento simple, quiere decir que ya estaba lesionado. No es que todos los que tienen lesiones se tienen que operar, pero en el caso mío el dolor era importante y la incapacidad para el manejo. La pregunta para el gran público, perdón, maestro. Estamos hablando del manguito rotador. Sí.
si se rompe, ahí no hay kinesiología que valga, hay que operar o no. No siempre hay que operar. Muchos tienen lesiones parciales y no tienen síntomas. Ah, mira vos. Quizás te hago una resonancia a vos y vos no tenés ningún síntoma y tenés una lesión parcial. Ahora, cuando la lesión parcial se va agrandando y produce síntomas importantes e incapacidad funcional, a veces no hay más remedio que operar. Pero no quiere decir que todos se tienen que operar. Todo. Y cuando operás, después tienen que acudir al Después tienen que hacer una buena rehabilitación prudente, racional. No es una vuelta rápida al deporte. Yo volví a nadar después de varios meses. Es un volver a empezar. Hay que volver a empezar, dirigido por el médico traumatólogo y un kinesiólogo experto en rehabilitación de hombro, ¿no? Hay mucha investigación nueva en hombro, hay congresos internacionales. Bueno, nosotros después yo te quiero contar, sí, tenemos el privilegio de que vamos a organizar el Congreso Mundial en el año 2019, pero después si querés lo ampliamos más. Eso. ¿Hay varios congresos mundiales sobre hombro? Los congresos mundiales se hacen cada 3 años. Sobre el hombro. Sobre hombro y codo. El Congreso Mundial de Cirugía de Hombro y Codo, y dentro de ese congreso está el Congreso de Rehabilitación. ¿Y se va a hacer en la Argentina? Ganamos la postulación para hacerlo en Argentina. Qué lindo. En el año 2019, en septiembre del 2019. El año que viene. El año que viene. Así que es un privilegio, pero también una responsabilidad muy importante. Me imagino, enorme. Quienes hicieron la presentación fueron el doctor Gastón Mañón, del Hospital Italiano, y el doctor Daniel Moya, que son los presidentes del Congreso. Son 2 presidentes del Congreso. Le ganamos a Estados Unidos. Ah, mira vos. Y yo soy el presidente del Congreso de Rehabilitación. Le ganamos a los Estados Unidos, acabas de decir. Entonces la pregunta es, ¿cómo está Argentina en la especialización de la kinesiología en nuestro país y en relación al mundo? Hemos avanzado muchísimo en los últimos 20 años. Los kinesiólogos han profundizado sus conocimientos, hay nuevas especializaciones. Y creo que Argentina está hoy en Sudamérica en un muy buen nivel de la kinesiología. A nivel mundial también estamos en buena posición. Yo he tenido la posibilidad, por razones académicas, de visitar varios países y no tenemos nada que envidiar. Probablemente lo que sí tenemos, hay un déficit en el área de investigación, no hay tanto apoyo económico. Yo no sé por qué en los países sudamericanos siempre falla lo mismo, ¿no? Y en la Argentina en particular, es bastante especial eso. Pero en cuanto a la habilidad y al conocimiento de los kinesiólogos, yo creo que estamos en un buen nivel, muy buen nivel. ¿Y se estudia mucho kinesiología? ¿Hay muchos estudiantes de kinesiología en la Argentina? Mirá, yo creo que, yo lo dije en la primera parte del programa, es una profesión de un futuro tremendo para los próximos años. Y hay un incremento en el interés de los alumnos en hacer la carrera en distintas universidades, ¿no? Hay universidades públicas y universidades privadas. Así que me parece que yo diría que recomendaría estudiar esta carrera porque yo creo que tiene un gran futuro. Por una razón simple, la gente cada vez vive más, y todos queremos llegar a cierta edad en un muy buen nivel, no solamente intelectual, sino también físico. Por lo tanto, la rehabilitación, la kinesiología, va a tener un papel preponderante. ¿Influye la mala alimentación? Estuve en un congreso internacional de alimentación, de nutrición, en la mala alimentación, la obesidad, produce daños en el sistema óseo y requiere de kinesiología. La obesidad no es recomendable para nadie. Para nadie. O sea que la obesidad es siempre un factor negativo en cuanto a la rehabilitación. No estoy hablando del que tiene 4 o 5 kilos de más, pero yo he atendido a pacientes de 180 kilos. Ufa. He atendido pacientes quemados, hiperobesos, y es un factor absolutamente negativo para el futuro de esa persona. O sea que la obesidad, que es un mal mundial y también es un mal en Argentina, hay un alto porcentaje de obesidad en Argentina, creo que es un tema que hay que atacar
en educación y en tratamiento en forma muy intensiva. Pero hay muchos destacados profesionales en Argentina que hablan de estos temas, ¿no? No sé, es una pregunta tal vez un poco comprometida para ti, pero ¿cómo consideras la formación del kinesiólogo en la Argentina? Yo estoy bastante conforme actualmente en la formación a nivel de universidades públicas y privadas. Si yo la comparo con la formación mía, la diferencia es abismal. Realmente. ¿A favor o en contra? No, a favor. Ah, mira vos. No, a favor. Hoy hay profesores universitarios que tienen muy buen nivel profesional, hay gente que está empezando a hacer investigación también en buen nivel, y me parece que en ese aspecto hemos adelantado mucho. Por supuesto que hay que mejorar, pero me parece que esta carrera que se llama Kinesiología y Fisiatría ha hecho una evolución muy favorable en los últimos 15 o 20 años. Pero los estudios no terminan nunca, ¿no es así, Osvaldo? Porque vos hiciste un doctorado. El que no quiere estudiar, seguir estudiando, que se retire. El que no quiere seguir. Así de simple. Es muy simple. O sea, hoy yo, si no estudio, estoy fuera de competencia. Directo. No hay mucha variabilidad para discutir en este aspecto. O sea, si yo quiero hacer una profesión, yo cualquier profesional de la medicina, pero hablo de mi carrera en especial, si yo no me preparo y sigo estudiando y viendo todo lo nuevo que aparece, estoy fuera de competencia. Me quedo muy atrasado respecto a los futuros profesionales. Y la tecnología ha ayudado, me has dicho, incluso fuera de cámaras, ayuda, sigue avanzando, se sigue investigando en la importancia que la tecnología tiene para los tratamientos kinesiológicos. Sí, ha avanzado mucho también. Del equipamiento que nosotros teníamos hace 30 años atrás a hoy, hay avances muy significativos, lograr evaluar a veces el movimiento en los 3 planos, eso es importante. La electromedicina ha avanzado también y hoy hay equipamientos que antes ni soñábamos con tener. Me parece que en ese aspecto la tecnología ha acompañado el desarrollo de la profesión. Entonces el kinesiólogo, joven o no tan joven, debe prepararse para entender y utilizar esa tecnología de la mejor manera, porque cuando vos me pusiste hace 5 años el brazo en una máquina, ibas graduando. Claro, bueno, eso no existía. Eso no existía. No. Sí, eso apareció, te diría, en los últimos 8 o 10 años. Eso no existía antes. Es un equipo que es un movilizador pasivo del hombro, que tiene una pequeña computadora donde yo elijo el movimiento que vos podrías hacer. Claro, vos elegiste el movimiento. Yo pongo los grados en la computadora para que el equipo te mueva. Eso hay también para rodilla, para cadera, para tobillo y para codo. Pero atención, si el kinesiólogo no es un experto y un estudioso, en vez de hacer un favor a la problemática, la puede agravar. Obviamente tiene que estar preparado en lo que son estas técnicas que se llaman técnicas de movilización pasiva. Es una manera de rehabilitar, no es la única, pero eso también ha permitido avances muy importantes en cuanto al futuro funcional de estos pacientes. Estamos hablando siempre de hombro, después vamos a hablar sobre el equipamiento nuevo, si es que hay, desde el punto de vista tecnológico para rodilla, pero me interesa seguir hablando, si vos querés, sobre el hombro por varios motivos. Primero porque estás anunciando algo importante que causa orgullo para los argentinos. Sería en la Argentina la primera vez que se hace un congreso internacional de hombro y codo. Es la primera vez que se hace un congreso mundial de hombro y codo que se va a hacer en el septiembre del 2019. Es un gran orgullo y una tremenda responsabilidad porque es un durísimo trabajo. Nosotros formamos un comité organizador que somos 5 profesionales, 4 cirujanos y yo. Nos reunimos semanalmente de aquí hasta septiembre del 2019. Osvaldo, una pregunta, perdona mi respetuosidad, ¿qué pregunta Jorge? ¿Qué pregunta mi amigo acá sobre temas tan elementales? Hace preguntas. Pero bueno, para el gran público, ¿cuáles son las lesiones más comunes del hombro y del codo?
en general no vamos al paciente que atendió un traumatismo severo que tiene una fractura, pero en general las lesiones más comunes son las lesiones tendinosas y la artrosis, en este caso glenohumeral, o en el codo, en la artrosis también de la articulación del codo. Pero en el codo sobre todo hay dos lesiones muy típicas, que uno es el famoso codo de tenista, que es una lesión tendinosa, y el codo del golfista, que se le dio esa denominación, pero hay mucha gente que tiene problemas en el codo que no jugó nunca al tenis ni al golf, que es la lesión de la epitróclea, que es la otra zona opuesta al epicóndilo. Esas son las lesiones más comunes que hay. Por supuesto, después están todas las lesiones traumáticas. Estoy excluyendo lo que son los tumores, que no es algo tan común, pero que existen. Las lesiones de las partes blandas son las lesiones más comunes, tanto en hombro como en codo. Debe saber el gran público también que artrosis, porque se considera la artrosis, nosotros, los que no tenemos muchos conocimientos, como una enfermedad de personas mayores. Hay artrosis en jóvenes. Muy precoces. Muy precoces. Muy precoces. Yo en este momento, sí. Tengo pacientes de 40 años con una artrosis de hombro que es de difícil tratamiento. ¿Y eso puede ser producto de una contunción, de un golpe a veces hay características individuales. Hay individuos que tienen predisposición a lesiones de partes blandas, o sea, lesiones tendinosas y musculares. Eso se ve mucho en los deportistas. Yo he atendido deportistas jóvenes, jugadores de fútbol, por ejemplo, de 15, 16 años, que tienen un desgarro de 2 o 3 centímetros, a esa edad. O sea, ya hay más allá del problema traumático del esfuerzo o de un entrenamiento inadecuado, hay cierta predisposición. Lo mismo para lesiones articulares. Yo conozco profesionales del fútbol que no tienen ninguna lesión articular, aunque la mayoría terminan con lesiones articulares. O sea, hay predisposición en los individuos a tener lesiones articulares o lesiones de partes blandas, que son musculares y tendinosas. Me parece que en ese aspecto uno tiene que estudiar muy bien al paciente y saber cuándo le tiene que decir porque si no vas a producir más, vas a agravar más tu lesión. Un kinesiólogo que dan demasiados medicamentos pueden ser los adecuados y correspondientes en relación a los dolores que advierten su paciente. ¿Está bien, está mal? ¿Debe recurrir más a la técnica profesional que al medicamento para paliar los dolores? El paciente que llega a un kinesiólogo viene derivado de un médico traumatólogo. El que maneja la medicación es el médico traumatólogo. ¿El kinesiólogo nunca medica? No, el kinesiólogo no medica. Una pregunta, te digo, vos dirás, esto preguntás, Jorge, mucha gente no lo sabe. Por supuesto. Pero el kinesiólogo, yo no te puedo dar un antiinflamatorio porque legalmente no es correcto. No corresponde. Entonces, viene derivado de un médico traumatólogo, es importante tener un diagnóstico certero y con ese diagnóstico el kinesiólogo decide qué es lo que tiene que hacer. Esto es muy importante. El rehabilitador, conocido el diagnóstico y discutido con el ortopedista, en este caso, o con el traumatólogo, decide el tratamiento que va a hacer, si es un profesional formado seriamente. Entonces, me dicen, bueno, vos tenés una artrosis de rodilla, tricompartimental, o sea que toma todos los compartimentos de la rodilla. Vamos a la rodilla. El externo, por ejemplo, ¿no? Porque sí, tenemos una rodilla acá, el externo, el interno y que es el fémoro-patelar, y entonces yo hago un tratamiento adecuado para eso. Voy a elegir qué tipo de terapia te voy a hacer. Uh-huh. Ese es un poco el panorama, pero siempre el paciente viene derivado en este caso, en el caso de la ortopedia, de un ortopedista. La fisiatría, de la que muchos pacientes o el público no conoce, es que se ha incorporado al tratamiento kinesiológico. ¿En qué consiste? En realidad, la carrera se llama kinesiología y fisiatría. ¿Desde cuándo? Y esto te diría que hace, no te puedo precisar la fecha exacta,
pero ya hace más de 20 años o 20 30. años. ¿Y por qué la gente común siempre habla del kinesiólogo y es raro que hable de la fisiatría? La fisiatría es una especialidad de la medicina que no tiene tanta participación en el proceso propiamente del tratamiento. El médico fisiatra es un médico que hace una especialidad en el tema de la rehabilitación. En el caso nuestro en particular, la kinesiología ha avanzado mucho en la Argentina. Hay ya más de, no sé el número de matrícula profesional que hay, pero deben dar cerca de los 28 o 30.000, exactamente no lo conozco. Y esto se ha desarrollado porque ha habido un grupo de gente que ha empujado esta especialidad a través del conocimiento y de la seriedad. O sea, hay dentro de la profesión nuestra profesionales que realmente han empujado la carrera y le han dado prestigio. Es importante que la gente que viene detrás siga este camino para lograr que la profesión siga avanzando. Yo creo que es un tema muy interesante para los jóvenes que terminan el colegio secundario. Muy interesante, con un muy buen campo de acción. ¿Qué es la quiropraxia? Bueno, la quiropraxia es una técnica que realiza manipulaciones a niveles de las articulaciones vertebrales o de los miembros superiores e inferiores, que necesita un estudio aparte. ¿Está científicamente aceptado? Sí. En medicina todo es discutible. Hay pero grises. no hay duda de que la quiropraxia tiene un papel también destacado dentro del tratamiento de un paciente con afecciones articulares. Así que me parece que la quiropraxia cumple un rol importante. En los últimos años se ha desarrollado en la Argentina una especialidad que es la osteopatía, que se desarrolla en la Facultad de Medicina a través de un grupo de profesionales que han hecho una destacada labor y han creado una escuela, que es la Escuela Osteopática de Buenos Aires, que forma profesionales muy seriamente, en forma muy seria y con muy buen contenido científico. O sea que la osteopatía también ha generado un avance muy significativo en el área de la kinesiología. Bueno, pasemos al tema de la rodilla. Hay más, ¿atendés más gente en rodilla que en hombro? ¿Los kinesiólogos atienden más gente en rodilla que en hombros? Y yo diría que hoy, antes, 30 años atrás, yo te diría que yo atendía más rodillas, pacientes con problemas de rodilla que de hombros. Hoy en día está bastante nivelado, ¿no? Mira vos. El tema es que el running ha generado también importantes consecuencias en la articulación de la rodilla. A ver, no es que yo estoy en contra del running, para nada, pero también hay que ser prudente. Si yo, que nunca he corrido, quiero a esta altura del partido empezar a correr y hacer maratones, es muy probable que mi rodilla no tolere la carga, no tolere el estrés. Vemos también lesiones de rodillas en gente joven a través de prácticas deportivas, muchas veces sin la preparación necesaria. Entonces, quiero participar de un campeonato de fútbol y no tengo el entrenamiento adecuado. Entonces, cuando no tengo el entrenamiento adecuado, las articulaciones sufren las consecuencias. Vamos a hacer una pausa. Inmediatamente después seguiremos informándonos y formándonos con este maestro amigo de la medicina argentina, doctor en kinesiología. Y el tema es, atención, porque seguramente muchos de ustedes pueden llegar a tener problemas en rodillas, y vamos a escuchar y vamos a ver a una de las personas que más sabe en nuestro país sobre este tema. Dentro de unos instantes nada más.
Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Trelew Madryn y Centro Oeste Santafesino, entre otros. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Restaurante Centro Navarro. Exquisitas preparaciones tradicionales de la cocina española a base de pescados y mariscos. Acércate y disfruta de la calidad de nuestra comida.